Hola, ¿cierto? Bueno, el tema de hoy es retinopatía de la prematuridad. Creo que ya habían tenido esta charla antes, entonces no la voy a hacer muy larga. El, el ROP básicamente es una alteración en el desarrollo de la vasculatura retiniana que se da en recién nacidos prematuros. Muchos casos regresionan de manera espontánea, pero en algunos casos pueden complicarse, causar desprendimiento de retina y por lo tanto causar ceguera irreversible. Es por eso que se le considera la primera causa de ceguera infantil, incluso desde la primera vez que se le describió, que fue en 1942 por Terry, el cual inicialmente la denominó como fibroplasia retrolental, porque él consideraba que era una persistencia de la vasculatura fetal. Y a partir de la década de los 80, este se le conoce con el nombre de retinopatía de la prematuridad o ROP. Se estima que aproximadamente entre el 10 al 30% de recién nacidos prematuros hace ROP, y de estos el 10% desarrollan enfermedad severa. Un metaanálisis publicado en el 2010 encontró que anualmente 185.000 bebés prematuros son diagnosticados con ROP y 20.000 quedan ciegos o con discapacidad visual grave. A lo largo de la historia se han reconocido 3 epidemias de ROP. La primera fue a fines de 1940 y 1950. Esta primera epidemia se dio en Estados Unidos y en Europa. Se dio a consecuencia del uso de oxígeno suplementario en las unidades de cuidados intensivos neonatales, el cual estaba mal monitorizado. Entonces empezaron a aumentar los casos de ROP. Una segunda epidemia se dio a fines de los 80 y inicios de los 90, y esta se dio a consecuencia de que estos nacidos prematuros, al tener unos mejores cuidados, tenían una mayor tasa de esperanza de vida. Entonces también aumentó la frecuencia de ROP. Y una tercera epidemia que se dio ya a nivel global en otras zonas, tanto en Latinoamérica, Asia y África. También se dio como en la primera epidemia en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Debido al uso mal monitorizado del oxígeno en las unidades de cuidados intensivos. Entre los factores de riesgo más importantes, básicamente el más importante es bajo peso en nacer, menor o igual a 1.500 gramos, también la baja edad gestacional por debajo de las 30 semanas de gestación, y el uso de oxígeno alto por un tiempo prolongado, se estima más o menos más de 15 días. Y entre los factores asociados que pueden causar un parto pretérmino, por lo tanto, que haya nacidos prematuros,
Pues entre los factores maternos tenemos las infecciones como la ITU, coriomielitis, la preeclampsia, eclampsia, anemia y diabetes mellitus. Entre los factores neonatales, la apnea, la asfixia neonatal o sepsis neonatal. Y antes de hablar de la patogenia, pues tenemos que entender cómo es que se desarrollan los vasos de la retina en el feto. Ocurren dos fases. La fase inicial empieza más o menos a las 14 semanas de gestación. Esta fase se le conoce como vasculogénesis y es independiente de los factores angiogénicos y lipógenos. Y se da a partir de células de novo, precursoras de células endoteliales. Y básicamente lo que hace es vascularizar el polo posterior de la retina. Y en una segunda fase, la fase tardía de angiogénesis, que empieza a las 23 semanas de edad gestacional, esta es dependiente de la hipoxia y de los factores angiogénicos. En el sector nasal, esta vasculatura se termina de completar aproximadamente a las 36 semanas y en el sector temporal a las 40 semanas. ¿Y por qué se da el toque? Bueno, tenemos que entender que los bebés, los fetos, están habituados a un ambiente hipóxico, ¿no? Dentro del ambiente uterino. Entonces, al nacer y estar expuestos a cantidades de oxígeno por encima de sus niveles habituales, se van a bloquear los factores angiogénicos y por lo tanto se va a detener el crecimiento de estos vasos de la retina. Conforme la retina va madurando y se va entrando en un estado de adipoxia, se va de nuevo como que a estimular la liberación de estos factores angiogénicos y por lo tanto la formación de nuevos vasos. En muchos casos se pueden resolver espontáneamente, ¿no? Al formarse estos vasos y ser vasos sanos, pero en algunos casos los vasos formados pues no son vasos normales. Y por lo tanto van a comenzar a proliferar e incluso pueden extenderse a proliferaciones que se van a extender hacia el vitrio, por lo tanto causar recibimiento de retina. La última actualización en relación a la clasificación internacional de retinopatía de la prematuridad se publicó hace 2 años, en el 2021, corresponde a la tercera edición, y lo que tienen que tener en cuenta es que hay que tener 4 características para poder clasificarlos. Primero, la localización o zona, la severidad que corresponde al estadio, las características vasculares en relación a si hay enfermedad plus o no hay enfermedad plus, y a la extensión, la cual se registra en horas. Entonces, la primera zona, la zona 1, es aquella zona que tiene una circunferencial cuyo centro es el nervio óptico y que se extiende 2 veces la distancia desde la mácula hacia el nervio óptico. La zona 2 es aquella que se extiende en el borde de la zona 1 hasta la hora serrata nasal, de manera equidistante en el sector temporal. Y la zona 3 es el remanente de zona temporal. En esta última actualización se agregó el término de zona posterior 2 para poder diferenciar a una zona que es de más riesgo comparado a la zona 2 periférica. Y se extiende 2 diámetros de disco desde el borde de la zona 1. Luego también se agregó el término de muesca para aquellos casos en los cuales hubiera una extensión de 1 o 2 horas de reloj más posterior de la mayor parte de la retina comprometida. Por ejemplo, si se extiende 2 horas de reloj en la zona 1, se le debería denominar a este caso un drop zona 1, pero secundario en noche, para diferenciarlo de la zona 2. Es en este caso ya hay más compromiso en la zona 2, pero como está esta muestra, pues hay que describirlo como zona 1. En relación a los estadios, el primer estadio es la línea de demarcación, el cual diferencia de manera muy clara y evidente la retina vascularizada de la no vascularizada. En el estadio 2 hay una cresta, que ya es una pequeña elevación, y en el estadio 3 empieza a haber neovascularización y proliferación perivascular con extensión hacia el vitrio. En el estadio 4 se da el desprendimiento de retina parcial,
puede tener o no compromiso de la mácula. Y en el estadio 5 se trata de un desprendimiento de retina total. Acá vamos a ver fotos. En el estadio 1, como mencioné, una línea de demarcación es plana. Acá está muy claramente definida la retina vascularizada de la retina no vascularizada. Y como vemos acá, esto sería un notch. Este caso se denominaría como ROP zona 1, pero secundaria a un notch. La mayor parte del ROP está en la zona 2, pero al tener esta muestra, pues hay que definirla de esa forma, según la nueva clasificación. Y también hay cambios pre-plus, que después vamos a ver, son cambios en la morfología de los vasos. El estadio 2, ahí hay una elevación que puede ser blanco o rosado. Incluso se menciona también que podrían haber lesiones posteriores a esta cresta de tipo popcorn, que son tubos aislados de tejido neovascular, pero que son planos. Para diferenciarlo del estadio 3, en el cual ya hay una perforación neovascular vitreoretiniana con extensión hacia el vitrio, el cual no se presenta de manera aislada, no se están aislados, sino se presentan de manera conglomerada, como vemos acá. En el estadio 4 se trataría de un desprendimiento de retina parcial, el estadio 4A cuando no hay compromiso foveal, y el estadio 4B cuando hay un compromiso foveal. Y acá vemos cómo la morfología de los vasos cambia, ¿no? Se enderezan, parece como que el nervio óptico estuviera estirado por fuera de su ubicación, y eso indica que hay tracción periférica, ¿no? Como vemos acá en este área. En el estadio 5 ya se trata de un desprendimiento de retina total. En el estadio 5A es cuando el nervio óptico es visible, un desprendimiento de retina en embudo abierto. El estadio 5B, cuando no vemos el nervio óptico, un embudo cerrado, o el tejido fibrovascular retrolental que impide esta visualización. Y el estadio 5C, cuando estos cambios se van a asociar alteraciones en el segmento anterior. Pueden ser cámara anterior estrecha y planta de herencias, hidrocapsulares, incluso cápsulas endoteliales y opacificación corneal. Cuando ya hay estos cambios, pues se trata de un estadio 5C, y es el de mayor gravedad. Ahora, en relación a la vasculatura, pues cuando vemos la dilatación venosa y tortuosidad arterial, se trataría de una enfermedad plus. Para poder hacer este diagnóstico hay una fotografía estándar que nos permite compararlo para diferenciarlo de una enfermedad preplus, en el cual, si bien existe dilatación venosa y tortuosidad arterial, pues esos son insuficientes para el diagnóstico de enfermedad plus. Y como vemos acá, una enfermedad preplus y una enfermedad plus. Y la diferencia es evidente, ¿no? Acá sí hay cambios, pero pues no son tan marcados como la enfermedad plus. Esto es un indicador de severidad. Y tenemos que tener en cuenta que estos cambios pues ocurren, forman parte como que de un espectro, ¿no? Desde lo normal, que va a haber una enfermedad preplus y luego enfermedad plus. Otro término también es la ropa agresiva, el cual consiste en el desarrollo muy rápido de neovascularización, por lo tanto de etapa 3, sin pasar por la progresión a etapas previas, ¿no? Por lo tanto, esta vascularización va a ser plana, no va a ser elevada. No se evidencia la línea de demarcación o la cresta. ¿Y cómo es que tenemos que hacer el screening de los recién nacidos prematuros? Pues se recomienda hacerlo en todos los recién nacidos que tengan un peso menor o igual a 1.500 gramos al nacer, o que tengan edad gestacional menor a 30 semanas, y también en recién nacidos entre 1.500 a 2.000 gramos o mayor de 30 semanas, pero que hayan tenido un riesgo alto de hacerlo, por ejemplo, que hayan recibido soporte inotrópico por hipotensión, oxígeno suplementario, sin un buen control de la saturación. Acá se recomienda también que esto se debe realizar por oftalmólogos expertos en el diagnóstico de ROP, bajo dilatación, usando un oftalmoscopio indirecto y con depresión escleral. Y el tiempo en el cual se tiene que hacer el screening varía dependiendo de la edad gestacional. Por debajo de las 27 semanas
Se recomienda usar mejor la edad postmenstrual, porque se ha encontrado que es un factor que se relaciona mejor con un ROP más severo. Entonces, por debajo de las 27 semanas, pues hacerlo a las 31 semanas de edad postmenstrual. Y ya después de las 27 semanas, a las 4 semanas de nacido. Acá también la Academia Americana de Pediatría pues da las pautas con respecto al seguimiento de estos recién nacidos. Por ejemplo, menciona que se debe hacer en una semana o menos en aquellos casos con vascularización inmadura que no sea ROP. O sea, no hay una línea evidente de demarcación entre la retina vascularizada y la no vascularizada, que se ubica en zona 1. ROP en etapa 1 o 2 en la zona 1 o sospecha de ROP agresivo. Y así dan las pautas dependiendo de la zona afectada y de la etapa del ROP. En relación al tratamiento, en las estrategias actuales contamos con terapia ablativa. Actualmente se usa láser, inicialmente se usaba crioterapia. Aún se sigue usando crioterapia, pues, pero el mejor es láser porque la crioterapia causa mucha inflamación. Actualmente también se está usando los anti-VEGF, aunque realmente esto no está en ninguna guía como que un tratamiento descrito, se usa de manera plebe. Y por último la cirugía, cual dependiendo del estadio, por ejemplo en el estadio 4A podemos hacer clase estelar y en el 4B y 5 vitrectomía. Ahora hablamos de regresión cuando después del tratamiento o sin tratamiento hay menor enfermedad plus, empieza a haber vascularización de la retina que estaba vascular en la periferia, o hay adelgazamiento y blanqueamiento del tejido neovascular. Esta regresión puede ocurrir espontáneamente o ya tras el tratamiento, y con el tratamiento pues se ha visto que inicia de manera más rápida con los anti-VEGF en 1 a 3 días en comparación con la fotopoblación, la cual inicia a los 7 a 14 días. También hay que entender la reactivación. Se puede dar desde la formación de una nueva línea de demarcación hasta la activación en etapa 3 con enfermedad plus en adelante. Y es más frecuente tras anti-VEGF que con regresión espontánea, es decir, que los casos que han regresionado espontáneamente tienen menos probabilidad de reactivarse que aquellos que regresionaron tras el uso de anti-VEGF. Entonces, tras la publicación de este estudio, el CRIOROP, pues se empezó a utilizar a la terapia ablasiva, en este caso la crioterapia, como tratamiento para el ROP, ya que este estudio encontró que sí logró disminuir de manera importante el resultado desfavorable visual, comparándolo con no darle ningún tratamiento. Lo que ellos hicieron fue tratar a aquellos pacientes con ROP umbral, lo definieron como ROP en más de 5 horas de reloj contiguas u 8 horas acumuladas de la etapa 3 en zona 1 o zona 2 con enfermedad plus. Estos recién nacidos pues tenían más del 50% de ACR si es que no se tratan. Y posteriormente se publicó un estudio, ya tras un seguimiento de 15 años, de estos mismos pacientes, y se evidenció que los beneficios estructurales y funcionales se mantuvieron a lo largo de este tiempo. Aún así, encontraron que podrían formarse neoplasias retinianas o desprendimiento de retina en 4.5%, por lo que ellos requieren que es muy importante el seguimiento regular de estos pacientes, no dejarlos. Porque hasta los 15 años pues hacen desprendimientos de retina. Posteriormente ya se empezó a usar el láser. El estudio ETOP encontró que el tratamiento temprano de la ROP, en este caso preumbral, logró reducir los resultados desfavorables, tanto de agudeza visual como resultados estructurales a los 9 meses. Esto se hizo para intentar ver si es que el tratamiento más temprano pues tenía un mejor resultado, ¿no? Acá también hay que diferenciar estos dos conceptos. La ROP preumbral de alto riesgo tipo 1, en el cual hay que dar un tratamiento inmediato, preferiblemente dentro de las 72 horas de diagnosticado. Acá tenemos al ROP en zona 1 plus, en cualquier etapa,
a la zona 1 etapa 3 sin plus y zona 2 etapa 2 o 3 plus. Y luego está la ROP preumbral de bajo riesgo tipo 2. En estos casos se podría hacer un seguimiento, no necesariamente tratar de manera inmediata. Y acá están englobadas la zona 1 etapa 1 o 2 sin enfermedad plus y la zona 2 etapa 3 sin enfermedad plus. Y posteriormente, ya con el advenimiento de los antiangiogénicos, pues se hicieron estudios para evidenciar que era más efectivo que el láser. Lo que se evidenció fue, digamos, en los adultos, disminuye la tasa de recurrencia de ROP en zona 1 y estadio 3. En zona 2 no se encontró una mayor diferencia, un beneficio superior que con el láser. Y también encontraron que el tiempo medio de recurrencia fue de 16 semanas tras bevacizumab en comparación con 6 semanas después de la terapia láser. Y el estudio Rainbow, que fue publicado en el 2010, me parece, no menos, 2020 aproximadamente, se hizo con ranibizumab a dosis de 0.2 miligramos y 0.1 miligramos. No se encontró una diferencia significativa en relación con el uso de láser, pero sí se encontró que la miopía alta fue menos frecuente con el uso de ranibizumab que con el láser. Entonces, las ventajas que ofrece el anti-VEGF es más fácil y rápido de administrar, se puede aplicar con anestesia local. O sea, nosotros al aplicar láser se tiene que hacer bajo anestesia general, lo cual es una desventaja porque pues, podría causar otras complicaciones en el recién nacido prematuro. La ventaja también es que tiene una respuesta más rápida, como se de 1 a 3 días en comparación con los 7 a 14 días del láser. Puede usarse en bebés con opacidad corneal de cristalino o dilatación pupilar deficiente, que nos va a dificultar la colocación del láser. Preserva la retina periférica. No se ha visto que tras el uso del anti-VEGF, pues empiezan a formarse nuevos vasos en áreas donde no hemos tenido que dar láser, ¿no? Y por lo tanto, digamos que podría ofrecer un beneficio en relación a la visión periférica. Causa menos miopía que el láser. Y las ventajas que tiene más riesgos de reactivación entre las 45 y 55 semanas, por lo cual se debe hacer un seguimiento estrecho hasta las 65 semanas postmenstruales. Y acá vemos una imagen en donde inicialmente vemos la línea de demarcación en esta zona, y tras el tratamiento con anti-VEGF vemos que se empiezan a formar vasos, ¿no? Por fuera de esta área. Estas líneas blancas de acá pues corresponden a esta área. Por fuera de esta anteriormente no había vasos, estaba no vascularizado. Esa es la ventaja que ofrece el anti-VEGF, porque con el láser tenemos que dar láser a toda esta zona, lo cual quedaría cauterizado, no inservible. Y entre las complicaciones del tratamiento, pues, asociadas a la espiral, la miopía, la miopía, el estrabismo, también catarata, fis corneal, construcción de campo visual, lesiones maculares pigmentadas, en relación a la terapia ablativa, y también endoftalmitis, ¿no? En consecuencia del uso de los anti-VEGF, o en los casos en que ya se realiza cirugía. Entonces, como conclusiones, la ROP sigue siendo la principal causa de discapacidad visual infantil en todo el mundo. Generalmente se desarrolla en bebés que pesan menos de 1500 gramos y que tengan menos de 30 semanas de gestación, de edad gestacional de nación, a partir de las 61 de tratamiento quirúrgico y terapia anti-VEGF, la cual, como mencioné, en realidad Saplavir todavía no está escrito en las guías. Y estos agentes todavía no han sido aprobados, solamente el ranibizumab en Europa, tras el estudio Rainbow fue aprobado, y por lo tanto aún se utilizan sin autorización, ¿no? Eso sería todo, no sé si tienen dudas. Preguntas,